Bueno, yo creo que debo avisar a los hermanos. Quizás han podido conseguir comentarios y cosas que siguen más o menos lo que yo estoy enseñando, pero desde el capítulo como 11 o 10 en adelante, empiezo yo a ver otras cosas que yo creo que por lo que estamos viviendo, ¿no? Una parte de las ideas por lo que está en el mundo en ese momento y otras por cosas bíblicas que no hemos tomado en cuenta. Ahora, la semana pasada hablamos mucho. Bueno, Jaime, disculpe, pero ahí mencionaste algo que yo creo que es bueno explicar un poco, porque a veces leemos comentarios viejos y por algunas cuestiones que los comentaristas decían, tratamos, y esos comentaristas han hecho una buena hermenéutica y un buen estudio de lo que es la carta o el libro de Apocalipsis, y a veces los descartamos por algunos comentarios que hacen de acuerdo a lo que vivían en sus tiempos. Y Ujú, explico. No solamente por eso descartar sus comentarios o sus escritos, porque muchas veces decimos, mire, pero ahí dijo que era Rusia o que era tal nación y se sí, equivocó. Pero una de las cosas que a veces fallamos con Apocalipsis es que tratamos de enseñarlo de una manera muy técnica, hablando de la parte hermenéutica, que eso yo creo que es lo mejor para entender. Nadie sabe el tiempo, siempre está la pregunta, ¿no? Entonces, cuando vienen, perdón, el anticristo ya está vigente, que no sé qué más. Entonces, la misma pregunta le hicieron hace 100 años o hace 200 años, y si dijeron que sí, como decimos nosotros, muchas personas dicen, bueno, ese anticristo ya tiene 200, 300 años. Pero la cuestión que pasa con eso, Jaime, es que como todos los escritos de la Biblia, a veces uno trata de hacer una aplicación, y eso es algo que por eso quiero tomar ese tema. Entender que la interpretación de la verdad bíblica nunca cambia, la aplicación a nuestra cultura, a nuestro tiempo, a nuestro contexto, a veces sí cambia un poquito. Cada quien tiene una necesidad diferente. Entonces, con Apocalipsis especialmente, que hablamos de los tiempos, de los personajes, de los que van a estar ahí apareciendo, pues a veces uno dice si es real, a veces lo hace una aplicación. Hace como 10 años tú hablabas un poquito de cuando estuvo el movimiento de ISIS, ¿no? Y tú dabas ujú. una buena explicación. A mí me llamó bastante la atención. Yo creo que vuelve. Sí, pero lo que digo es para que la gente cuando escuche eso, no es que diga, que tal persona dijo que antes que era Rusia, que estaba equivocado por esa razón. A lo mejor en eso por la aplicación inmediata que uno hace de Apocalipsis. Pero Ujú. hay que ver un poquito entre líneas y ver realmente cómo es la hermenéutica de esa persona, que es especialmente su escuela de escatología. Hemos hablado, uso la palabra escatología, hemos hablado de esto, de eventos futuros. Acuérdense que hay 3 escuelas. Entonces, para que entiendan eso, uno trata de aplicarlo, trata de hacer algo, pero vean también lo que tratamos de enseñar, que es la verdad bíblica que no cambia. Y ahí en Apocalipsis 12, pues es interesante porque muchas personas hablan de ese capítulo, lo interpretan de una manera súper diferente a lo que tú lo estás interpretando, ¿no? Sí. Entonces digo eso para que la gente ponga atención, y si está leyendo los escritos viejos, no lo descarte simplemente porque esa persona aplicó a ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, todo eso, sino que vea los comentarios que sí son importantes, pues, como la interpretación de la palabra. Ahora, lo que trato de hacer es tomar más en cuenta lo que está escrito en la Biblia Ajá. que lo que ha dicho o han dicho los comentaristas pasados. No porque ellos eran malos, sino que yo creo que ahora vemos más claramente algunos aspectos. Ujú. Ahora, vamos a empezar aquí con el dragón. Recuerde que estábamos en capítulo 12, hablamos de la mujer con la luna bajo sus pies y luego estaba hablando de que ella estaba embarazada para tener hijo, ya el dragón rojo de 7 cabezas estaba frente y vamos a ver que esas 7 cabezas vuelve a repetir. Ahora, Satanás es el poder atrás de todos los imperios que han atacado y tratado de destruir a Israel. No estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando en la antigüedad y lo que va a ser el futuro.
las guerras aquí de la tierra que hemos tenido, la Primera y Segunda Guerra Mundial, yo creo que no están en el libro de Apocalipsis. Y mucha gente, pero ¿por qué no? Porque el libro y la profecía fue dado principalmente desde Daniel. Dice que eso es un tiempo para purificar a Israel y para llamar a Israel. Y lo que nos ayuda mucho, el libro de Daniel, capítulo 9, los versículos 24 al 27. En el capítulo versículo 26 y capítulo 9 de Daniel, dice que vendrá un príncipe. Versículo 27 dice que va a hacer un pacto con Israel de paz por 7 años, pero en medio del pacto va a destruirlo, va a quitarle la oportunidad de hacer sacrificio. Ahora, nosotros sabemos que en ese momento no hay un templo en Jerusalén y no sabemos cuánto demora para poner un templo allí. Pero cuando llegamos a la tribulación, desde el primer día de la tribulación, cuando firmen el pacto, el templo va a estar y van los Cohen, los levitas, los sacerdotes, van a estar haciendo sacrificios como en la antigüedad. Y en la mitad, entonces el anticristo, lo que llamamos nosotros el anticristo, va a pararlo y no permitirlo y va a tomar el templo para él. Bueno, en el capítulo 12, creo que hablamos de ese dragón y quiero explicarlo rápidamente otra vez. Ese dragón tiene 7 cabezas y cada una de las cabezas representa un imperio que ha atacado y ha dominado a Israel. El primero fue Egipto, el segundo fue Asiria. Ahora, Asiria en ese momento no aparece en el mundo, no aparece en ningún mapa. Recuerden Nínive. Nínive fue el capital de Asiria y vamos a verlo más adelante. La tercera fue Babilonia. Ahora, Daniel escribió su libro estando en Babilonia. Sus profecías empiezan con Babilonia, luego va a hablar del próximo que viene, que son los medo-persas, que era Irán y un poquito de Turquía. Eran dos naciones que unieron y hicieron el imperio persa o medo-persa. Luego vinieron los griegos. El imperio de Grecia logró conquistar mucho terreno y dejaron, cuando murió Alejandro Magno, entonces ellos dividieron entre 4 generales el imperio que habían conquistado y no conquistaron, no siguieron conquistando más, sino que tomaron cada uno una parte y empezaron otra nación allí. Tenemos la parte que va a ser más o menos como Siria, pero mucho más grande. Era una Siria que ocupaba también Irán, un pedazo de Irán hasta Turquía. Y luego abajo había otro general que tomó lo que era Egipto. Esos son los dos principales que tienen que ver en la Biblia con cosas que están escritas allí. Bueno, luego de Grecia vino el imperio romano. Ahora, si cuenta, Egipto, Asiria, luego Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, ya son 6, solamente 6. Pero ese dragón tiene 7 cabezas y además tiene otros aspectos, tiene 10 cuernos. Y mucha gente no han leído bien la descripción de ese dragón y luego la bestia que vamos a ver hoy en capítulo 13 y luego en capítulo 17. ¿Ok? Entonces, yo creo que el último imperio, la séptima cabeza, va a ser, va a juntar a todas esas naciones que ya atacaron y dominaron a Israel en su historia y van a unir y hacer un imperio y va a ser el imperio del anticristo y creo que lo que va a hacer es algo de Islam.
Islam es el nombre de la religión de los musulmanes, ¿ok? Entonces, dice que ese dragón tiene 10 cuernos también. Jaime, y ahí más o menos para retomar, ya lo dijiste en la clase pasada, pero recordar que estás hablando de todo esto, en cuanto a lo que vamos en la clase, estamos en la mitad de la tribulación. Ahí justo ese capítulo 12 de Apocalipsis hace como un paréntesis y tú hablabas Pero un desde el poquito. principio de Israel, por lo menos, Ajá. porque ya está la mujer, ¿no? Y eso que quería explicar, porque muchas Ajá. personas lo interpretan como que es la madre iglesia, que no sé qué más, y tú dabas tus bases, pueden ir a las clases pasadas Ujú. aquí mismo en Twitch que están ahorita, pero cuando las pongan en YouTube pueden estas clases, y Jaime da su argumento de por qué él dice, y se ve claramente que esta es que hace un resumen, entre paréntesis, de lo que es la historia de Israel. Por eso estamos hablando de estas naciones en las que estuvieron involucradas Israel directamente. Ahora, también una cosa que dijiste, que estás hablando de esta tribulación, que es con un propósito de purificar a Israel, muchas personas también dicen, no, la tribulación es solamente para purificar la iglesia. Recuerden que la iglesia ya no está en la tribulación, fuimos arrebatados, fuimos llevados, con Juan capítulo 4 dice, ven y sube, y ahí hacemos la aplicación o la interpretación. Y otra cosa interesante es que el hecho de que Israel va a ser purificado no quiere decir que las otras naciones no tengan salvación. Va a haber salvación para toda la creación, hablando de la Sí, humanidad, está ofrecido y va a haber muchos gentiles que van a llegar a Cristo. como lo que debió ser Israel en el tiempo de Israel, que era Sí, Israel era luz para las naciones. Aplicado a la iglesia, nosotros somos luz del mundo. Ahora, yo digo que la tribulación no solamente es una redención o una purificación de las personas, sino yo pienso, Jaime, que también de la creación completamente, porque cuando estudiamos martiología o la cuestión del pecado, que dice que el pecado entró al mundo por un hombre, así pasó el pecado a todos los hombres, o cuando todos pecamos, habla de cómo el pecado fracturó la creación completa de Dios, y eso mete todo. Y cuando ves la tribulación, ves como, y yo creo que por eso Dios usa la misma naturaleza para purificar a ese Israel y a esa humanidad que va a buscar a Él. Entonces lo digo ahí para que si estás recién viendo la clase con nosotros ahora, no estés perdido, sino que estamos hablando, estamos situados en la mitad de la tribulación, este paréntesis que Juan está hablando o mostrando la importancia que tenía Israel y también ver que Dios, ese plan que tenía con Israel, sí lo va a cumplir. Por eso los 1000 años que se hablan más adelante. Disculpa ahí no, no, no. pero ahí más o menos para aclarar los Sí, oyentes gracias. especialmente. Mire, hay muchos comentaristas que también no toman lo que está escrito en el libro de Apocalipsis como cronológicamente en orden, eh, ni tomando en cuanto a las paréntesis, ¿no? Hay unos capítulos que obviamente no siguen el ritmo, pero yo creo que empieza con los sellos, luego 7 trompetas y parece que sale del último sello, también sale las trompetas. Y empiezan a tocar las trompetas y hemos visto 6 trompetas. Cuando tocan la séptima trompeta, entonces ya salen los 7 copas de la ira de Dios. Entonces, algunos dicen, no, pero son casi lo mismo que uno encima del otro, que es una otra forma de describir lo que está sucediendo. No. No creo. Yo creo que el libro está escrito en orden cronológico. Y luego para Juan, como dice el Mundo, para poner un paréntesis. Es decir, tomar el tiempo de explicar lo que está sucediendo al mismo tiempo o alrededor del mismo tiempo de las trompetas y sellos, etcétera. Recuerde que vimos uno en capítulo 7 que hablaba de los 144,000 y hablaba de mucha gente que estaban ya salvos delante del trono. Cuando llegamos a las trompetas, aquí en capítulo 10, capítulo 9 fue la sexta trompeta. Creo que, si no me equivoco, queda una trompeta todavía. Entonces, en capítulo 10 nos mostró un ángel que estaba haciendo un anuncio y tenía un librito.
Y yo le dije, yo creo que el Señor, a través de las nubes, y los truenos y las otras cosas, está anunciando a los judíos, mire el libro de Daniel, porque los judíos hoy día no tienen Daniel como profeta, lo tienen como escritos, como la historia. Y es la llave para ellos entender lo que está sucediendo. Yo creo que Dios va a despertarlos y hacerles ver que tiene que leer el libro de Daniel. Ahora, yo estoy sacando del libro de Daniel lo que fue dado a Daniel. Recuerde, él escribió en dos formas. Hablaba de los 4 imperios que él vio y el último imperio que, por ejemplo, en la estatua. Eso fue un sueño que tenía el, el rey. El rey vio todos esas naciones de la estatua, cabeza de oro, hombros de plata, etcétera, bronce, etcétera, como las naciones. Y hablaba, tú, oh rey, eres la cabeza de oro, después vendrá otro de plata, y estaba hablando de Medo Persa, después uno de bronce que habla de Grecia, y al final eran las piernas para abajo, y eso representa el imperio de Roma. Pero había también abajo en sus pies, había 10 dedos, y lo menciona hasta en el sueño de Daniel, del rey que interpretó Daniel. Y si recuerde, no hice mucha énfasis, pero sale una piedra no cortada de manos que destruye la estatua pegando los pies. Ahora, los pies son 10 dividido 10, yo creo que son 10 naciones o 10 reinos en los últimos tiempos. ¿Ok? Y va a verlo otra vez. Aquí tenemos una imagen de Satanás que quería destruir al hijo, que quería destruir a la mujer, pero Dios tiene protegido a Israel y su descendencia. Dios quiere que los judíos, que los hijos de Abraham vuelven a tener comunión con Él, que vuelven a estar con Él, obedeciéndole, etcétera. Entonces el libro de Apocalipsis está hablando de esa purificación y el llamado de Dios. Va hasta un extremo para llamarlos, pero si Dios quiere a su pueblo y no va a terminar, sino llamarlos y tenerlos ya. Bueno, los 10 cuernos. Mire, hay 7 cabezas. Eso lo vimos. En Daniel capítulo 7 y 8 también habla de 10 cuernos. Aquí el Satanás tiene 10 cuernos. Y los cuernos van a tener como coronas, diademas lo llaman, que representan reyes o reinos que van a unir en el último tiempo. Bueno, eso lo vamos a ver otra vez, pero quería tratar de explicar un poquito para entender que esas imágenes que vemos, dice que son señales. Las señales nos indican algo. Entonces, atrás de cada imperio que ha dominado a Israel hasta el momento, el poder atrás de ese país o ese imperio fue Satanás. Satanás guiando a los líderes y usando a la gente para tratar de destruir a Israel. ¿Ok? Entonces ya vamos a volver a Apocalipsis capítulo 12. Y estamos solamente en el versículo 4, pero vamos a correr de aquí al final de ese capítulo, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, recuerde que la mujer habla de Israel por las imágenes, las señales que muestra, embarazada con el hijo, hablando de Jesucristo. Satanás, el deseo de Satanás desde el primer momento ha sido destruir al Mesías. El Mesías quiere decir el ungido,
el que fue prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que el hijo o la semilla de la mujer viene para destruir la obra de Satanás. Entonces Satanás piensa si puede destruir esa semilla, entonces él puede reinar sobre la tierra por toda la eternidad. Pero Dios tiene otros planes. Dios quiere salvar a la gente. Dice aquí en el versículo 4 que él llevó la tercera parte de estrellas. Ya hicimos un estudio sobre las estrellas antes y las estrellas muchas veces representan los ángeles. Se puede ver en el libro de Job y hay otras partes. También dicen en los salmos y en varias partes de la escritura habla de ángeles como estrellas. ¿Por qué? Aparecen como luz y vienen del cielo. Y una estrella en el griego era un objeto luminoso en el cielo. Pero esos son ángeles, son soldados de Satanás, pierde una batalla, Satanás lleva la tercera parte. Ahora, eso puede ser en la antigüedad. Yo sé que en español está escrito en tiempo pasado, ¿ok? Pero en el griego está escrito en otra forma, que no es tiempo, es ahorita, que habla del modo. Y para mí lo que me enseñaron cuando yo estudié era, no es tiempo, es más como decir subrayarlo, es como enfatizarlo, como garantizar que eso va a ser. Y no indica si es pasado, presente o futuro. Entonces tiene que ver el contexto. Ya nosotros sabemos que Satanás ahora tiene libertad de entrar al cielo para denunciar o para acusar a todos los cristianos delante del trono de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces él llevaba la tercera parte de ángeles para su lado. También dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, si uno recuerde la obra de Satanás, quería destruir el linaje de Cristo con Abraham. Recuerde Agar, ¿eh? Que Sara le dio que la sierva para tener hijo, porque ella ya tenía muchos años, tenía alrededor de 80 años. Luego ella iba a tener hijo después, pero ya era muy vieja. Entonces tuvo Ismael, pero Ismael no era el hijo prometido. Luego Dios vuelve y dice que será tu hijo que nace de ti y de Sara, y lo llamará Isaac. Y luego Abimelech agarró, en Egipto el faraón agarró a Sara para llevarlo a su harén, para tener relaciones con ella. Así Satanás está tratando de destruir la semilla que vendrá. Pero Dios rescató a Sara. Luego Abimelech. Abimelech hizo lo mismo, que Abraham andaba diciendo que esto es mi hermana. Y era media hermana, pero él tenía miedo de la gente en la tierra, entonces por cobardía decía que era hermana en vez de decir que era la verdad. Recuerden el libro de Génesis, Judá. Judá tiene 3 hijos y lo da a una señorita Tamara, pero el hijo muere antes de tener hijos y luego el segundo toma a Tamara para levantar semilla para su primogénito y él no quiere tener un hijo que va a recibir toda los beneficios de la primogenitura, entonces él bota su semilla y luego el tercer hijo y muere, Dios le quita la vida, dice, y tenía un tercer hijo y le dice a Tamara, mire, espere y yo le traigo cuando es maduro, pero no llevó el muchacho porque ya tenía miedo. Eh, como dicen algunos, tenía mal de ojo, tenía algo, entonces él tenía miedo de entregarle su último hijo. Y como ella le engañó, se vistió de prostituta, tuvieron relaciones y él tenía 2 hijos. Entonces, de allí, Satanás estaba tratando de destruir el linaje.
Pero de ese linaje de Judá va a salir también en el futuro, va a salir el Hijo Jesucristo. Faraón quería matar a todos los niños. Eso fue también, recuerde cuando los hijos de Israel están en Egipto, que dio un orden para matar a todos los varones. Y eso, la idea era de Satanás para no dejar un hijo nacer entre esa nación para tener hijos. Entonces, a través de todos los siglos, Satanás ha luchado para no dejar nacer el Mesías o el Cristo que nosotros lo conocemos. En versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, uno que lee la Biblia sabe que hay una profecía que dice que nosotros vamos a reinar con Cristo, pero dice que Cristo va a reinar sobre todas las naciones con una vara de hierro. Entonces, no se puede equivocar. Está hablando de Jesucristo en ese momento. Y dice que ese hijo es Jesucristo, un hijo varón que va a reinar. En capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Igualmente lo que dice aquí en capítulo 12, versículo 5. Estamos hablando de Jesucristo. Ahora, dice que cuando el que va a nacer y después va a ser arrebatado. ¿Y cuándo fue? Eh, Algunos dicen, no, eso fue el nacimiento de Jesucristo, cuando nació y que el diablo quería destruirlo. Recuerde, con Herodes que mandó a matar a todos los niños, pero Dios le avisó a sus padres, lo llevaron a Egipto, etcétera. Eso fue. Pero yo le digo, para mí, en vez de ser eso, eso fue en la ascensión de Jesucristo, porque fue arrebatado para Dios y en Hechos 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y fue llevado al cielo. Y yo creo que eso es lo que está hablando, que Dios lo llevó al cielo después de su resurrección y ascensión, entonces ya va al cielo y allá está esperando su regreso. Bueno, el versículo 6 dice que después que el Hijo se fue, un tiempo después, y no nos dice en un mes, y la verdad es que ha sido casi 2000 años hasta el momento que la mujer no ha tenido que huir al desierto. En Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sostentan por 1260 días. Recuerden, cuando Dios nos da esos números, cuando habla a nosotros y nos dice por tanto tiempo, quizás dice por 3 años y medio o 42 meses, que es lo mismo, ¿sí? Que son 3 años más 6, 36 más 6 son 42 meses. Pero aquí lo tiene dividido en los meses y para decir días, de 1260 días, hablando de un mes y 30 días, hablando del calendario de los judíos y el calendario profético, 30 días, da igual. Es 3 años y medio. Recuerde que la tribulación es de 7 años y en la mitad de la tribulación, entonces Dios lo tiene dividido. En el Antiguo Testamento decía tiempos y mitad de tiempo. Ahora, la palabra para tiempos, plural, es una palabra para dos. Entonces, tiempo, uno, más tiempos, dos más, son tres, y mitad de tiempo, 3 años y medio, desde el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Aquí hemos visto de varias formas, de meses, de años y ahora de días, ese tiempo. Dios lo tiene nombrado. En la mitad de la tribulación,
la mujer que representa al pueblo de Israel va a huir de Jerusalén y van a buscar refugio y Dios tiene un lugar preparado. Entonces, vamos a ver eso aquí ahorita. Capítulo 12, versículos 7 y 8 dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Ahora, recuerde, yo le dije que eso está dividido en tres partes. Hay tres batallas. Ya terminamos la primera. Ahora vamos a la segunda. Volvemos al cielo. En versículos 7 y 8 está hablando de lo que está sucediendo en el cielo. Mire, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es el ángel de Dios, es el ángel que siempre esté protegiendo al pueblo de Israel. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Ahora, Satanás tiene ángeles. Yo creo que esos ángeles son nuevas reclutas. Yo creo que las viejas que estuvieron en Génesis capítulo 6 ya están en cadenas, ya Dios los agarró y los ha dado su castigo. Pero a este está hablando de algo nuevo en el cielo. Y dice, versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora, Satanás tiene ahorita entrada al cielo para acusar, pero en ese momento, en la mitad de la tribulación, los 1260 días, recuerde, entonces ya en la mitad de la tribulación, una guerra en el cielo y Satanás está expulsado. Ahora, yo le dije, cuando vimos en capítulo 9, que fue el quinto trompeta, cuando sonó, y dice que cayó algo como una estrella con la llave del abismo y abrió, entonces salieron esos demonios, que mi manera de pensar está hablando del mismo tiempo que vemos aquí en capítulo 12. Entonces, eso es la mitad de la tribulación. Y si recuerde en capítulo 8, era capítulo 8, no capítulo 9, capítulo 8, donde el Señor decía, un ángel decía, al final de ese capítulo, y miré y oí a un ángel, Apocalipsis 8:13, un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Eso cuando va a empezar, cuando ya empieza el escape de los demonios, entonces Dios, un ángel grita, ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Un ay para cada trompeta que va a sonar aquí en el futuro. Mire, en versículo 9 de capítulo 12, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Algunas personas quieren hoy día distinguir entre Diablo y Satanás. Satanás es el enemigo, el diablo es lo que hace, es acusar. Pero dice que el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay en los evangelios habla de que el último tiempo va a ser como fue en el día de Noé. ¿Y qué pasó en el día de Noé? Si uno vuelve a capítulos 6 a 9 del libro de Génesis, va a ver que hubo un problema con los hijos de Dios, que son ángeles que abandonaron su primer lugar y vinieron a la tierra y tomaron mujeres. De allí salieron criaturas raras y cosas. Yo creo en la mitad de la tribulación, la iglesia no va a estar aquí. Vamos a estar en el cielo. Pero a los que queden aquí, va a suceder muchas cosas en la mitad de la tribulación. Primero, el anticristo va a tomar el templo. Segundo, Satanás va a tener una guerra en el cielo a ver si puede ganar mientras Dios está
mirando su gente, protegiendo su gente en Jerusalén. Va a haber un terremoto grande en Jerusalén. 7,000 personas van a morir, pero los judíos van a despertar y van a escapar de Jerusalén y van a huir. Eso es lo que está hablando, que Dios tiene un lugar preparado. En la mitad de la tribulación, los judíos que viven en Jerusalén y quizás los otros alrededor van a escapar del país que nosotros conocemos hoy día como Israel para ir a un lugar especial, porque ya Satanás y el anticristo está determinado a atacarlos y destruir a todos los judíos, peor que el tiempo de los nazis, de Hitler, cuando él quería acabar con los judíos. Él va a intentar, el nuevo anticristo va a intentar hacerlo y tampoco va a poder. Miren, dice que ya Satanás pierde la batalla en el cielo, pero eso no es nada nuevo porque Satanás siempre está perdiendo las batallas. Cuando quería tropezar a Abraham, Dios siempre eh, permitía a ese hombre escapar. Y Sara, que tenía su hijo, luego en la cruz, yo creo que Satanás pensó cuando Jesús estaba yendo a la cruz, ya gané, porque lo van a matar, pero no entendió que la muerte de Cristo es la victoria, no es la derrota. Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, nos ha ganado la salvación, ha pagado el precio por nuestros pecados y por los demás. Ahora, Él está expulsado del cielo y va a esa prisión del abismo donde hay muchos demonios. Encontramos en Mateo y Lucas que los endemoniados dicen, Señor, no nos manda al abismo. Entonces Él va a la prisión del abismo y lo abre y saca a sus demonios para atacar también a los creyentes que están en ese momento en la tierra. Capítulo 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás está en el cielo acusándonos, pero va a llegar un día cuando viene una rebelión de Satanás para tratar de tumbar a Dios y su reino, y a Cristo y su reino, y lo van a expulsar del cielo. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso va a ser la, la salvación física y la forma que Dios está usando los judíos cuando empiezan a recordar. Mire, ellos vencen por medio de la sangre. Ellos reconocen que Jesucristo es el Mesías y van a empezar a reconocer que la sangre de Cristo límpielos. Luego ellos van a empezar a anunciarlo por su testimonio. La palabra testimonio, si recuerde, es la palabra para mártires. En el griego es martiro. Entonces ellos son los que están dispuestos a dar su vida para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y dice, ellos están dispuestos de morir para la salvación eterna. Ellos no tienen miedo, están allí y van a tratar de luchar contra Satanás. El versículo 12 dice, y por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Siempre en la Biblia, los cristianos, los creyentes, son ciudadanos del cielo. Los judíos van a también ser ciudadanos del cielo. Y los que todavía viven en la tierra y que no han recibido a Cristo, ellos lo llaman moradores de la tierra. Y ahora Satanás está
confinado a la tierra. Él no puede volver al cielo. Entonces Satanás empieza a reconocer que él no puede ganar. Ya él ha perdido y le sale gran ira en contra del pueblo de Israel y va a tratar de atacarlos. Los versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, hablando del pueblo de Israel y a Jesucristo. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y su lugar donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Ahí son los 3 años y medio. Tiempo, tiempos, dos, y mitad de tiempo, 3 años y medio otra vez. En el libro de Éxodo, si recuerde cuando los judíos estaban huyendo de Egipto, hay un pasaje en el libro de Éxodo que dice que fueron llevados sobre alas de águilas. Eh, Dios dio fuerza, dio velocidad. Es como si Dios agarró su pueblo y lo llevó, porque dice que no se cansaron, no se pararon, no tuvieron que dar sus animales comida, ni nada, ni agua, sino que fueron por una parte más difícil de la tierra para llegar a la orilla del mar para cruzar. Y también en Isaías habla de que los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como de las águilas, la posibilidad de ir más adelante, más rápido para las cosas del Señor. Bueno, esos son versículos 13 y 14. En el 14 habla de eso, pero también en el versículo 6, si recuerda la primera parte, dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado. Dios tiene eso. Cuando vamos a 12, 14, dice que ese lugar está en el desierto. La mayoría de los comentaristas hablan de un pueblo abandonado que se llama Petra. Petra quiere decir piedra, como Pedro era Petros, ¿no? Recuerde, esa es la roca, la piedra, Petra. Es una ciudad tallada dentro de una montaña, puede aguantar impacto de bombas, de ataques, etcétera, si Dios lo está protegiendo. Lo único que falta allí es comida y agua, y Dios va a suplir todo lo que necesita. La mayoría de los comentaristas prefieren hablar de Petra y puede ser. Pero si también recuerde, cuando salieron de Egipto, fueron a un lugar que se llama Refidim. Refidim fue una montaña donde Moisés subió y recibió los 10 mandamientos. Dice que bajó el fuego sobre la montaña y aquí se ve lo que parece una sombra sobre una montaña. No es una sombra. Algunos arqueólogos han subido y han sacado piedras de allí. La roca, la piedra encima de esa montaña está como quemado. Y fue donde Dios también unió con su pueblo y los tenía unos años allí mientras le daba la ley y los planes de tabernáculo y lo construyeron. En ese Refidim era un desierto, pero no había agua, pero Dios le dijo a Moisés, toca la roca y la roca va a rajar. Mire, eso está en Refidim, en ese sitio enfrente de la montaña. Hay una piedra como alzado, como más arriba, y en esa se ve como si agua había corrido, bastante agua había corrido por la ranura de ese agua y enfrente hay lo que parece un sitio bajito donde el agua podía reunir como un lago y coge suficiente para mantener todo el pueblo de Israel cuando escaparon de Egipto. Jaime,
¿En Sí, qué parte del mapa actual podríamos ubicar ok. eso? Cuando hablamos de Sinaí, en casi todas las mapas bíblicas, Ajá, habla de un sitio que está cerca de Egipto. ok, Pero Refidim está en lo que es Arabia Saudita, ok. está donde vivía el suegro de, de Moisés. Es la zona donde Moisés había llevado las cabras y Ujú. ovejas para pastorearlas. Sí, ahí pregunto para que nos ubiquemos los de la clase. Y es interesante lo que estaba diciendo de la montaña también, que se ve como una sombra, pero Pero los no estudios es, muestran que es como si es fuera sido quemado. quemado, ¿no? Sí. Bueno, disculpa ahí. Y allí también, si recuerde, había un tiempo que Moisés tuvo que salir y Dios le dijo, entra aquí en esa cueva y voy a pasar, ¿recuerde? Ajá. Y justo encima de esa montaña hay una cueva ahí también. Entonces ya tiene todas las características bíblicas que hablan de ese sitio donde estaban en refugio. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16, sigue diciendo, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Ahora, Satanás sigue atacando a la mujer representa Israel, estamos en la mitad de la tribulación, ellos están huyendo para el lugar que Dios tiene preparado para estar cuidado allí. Entonces Satanás bota agua, lo que dice aquí, un río, para tratar de atraparlos. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, hay varias interpretaciones de eso. Usted puede decidir lo que piensa. Algunos dicen, no, está hablando de agua. Quería ahogarlos en medio del desierto en agua. Entonces él botó agua. Y otros dicen, no, eso es, está hablando del ejército del anticristo que va persiguiendo a Israel, pero no puede alcanzarlos. Y otros dicen que está hablando de gentiles. Ahora, es interesante cuando dice que la tierra abrió su boca y tragó el río, que la tierra normalmente habla de naciones gentiles, no las naciones que están en su contra. Vamos a ver eso en capítulo 13 y luego vamos a verlo en capítulo 17 más adelante, que yo le dije en capítulo 10, el ángel estaba parado sobre el mar y tierra. La tierra allí estaba hablando de Israel, el pueblo de Israel. Pero aquí está hablando de un sitio fuera de Israel donde están huyendo para su seguridad. Entonces, eso puede ser literal, que un terremoto abre la tierra y traga el agua, o traga el ejército que está persiguiendo, o puede ser una figura de algo que vamos a ver cuando llegamos a ese momento. Pero eso es antes de venir a Cristo y Dios va a proteger por 3 años y medio en un lugar en el desierto al pueblo de Israel. Miren lo que hace entonces Satanás, el dragón. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, los que guardan los mandamientos, sabemos que está hablando del pueblo de Israel, pero esos no solamente tienen los mandamientos, sino ya han creído en Jesucristo y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el Satanás va a poner toda su fuerza para tratar de acabar todos los judíos que no escaparon a ese lugar preparado. Esos son creyentes y creo que son creyentes principalmente judíos. Puede haber gentiles que también los siguen o que van con ellos para ese refugio. Bueno, tenía deseo hoy de dar el próximo capítulo también, pero ya se nos terminó. Es una parte, yo creo que es importante, capítulo 12 y 13, porque empieza a mostrarnos el dragón que tiene 7 cabezas. Y vamos a ver que la bestia
que va a salir del mar, que representa a los gentiles, va a tener 7 cabezas. Entonces, yo creo que los dos, Satanás el dragón, con 7 cabezas, representando que es el que da el poder y la fuerza a las naciones y quizás los anima, los manda, los obliga a atacar y tratar de destruir a Israel. Entonces, recuerde, en el libro de Apocalipsis, nunca le llama a ese hombre que va a hacer el pacto anticristo. Lo que le dice de él es que bestia. A veces cuando habla de la bestia, habla de los países y otra vez habla del hombre encargado de los países, lo que nosotros hemos nombrado anticristo. ¿Ok? En el libro de Apocalipsis habla de la bestia. Recuerde que aquí desde el capítulo 10 en adelante todavía estamos en una parte de paréntesis. Juan está explicando lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y ahorita lo que va a suceder aquí en el futuro. El capítulo 13 es importante y luego el capítulo 17 va a darnos más detalles en cuanto a esa bestia que viene a atacar. Y yo creo que es el imperio del anticristo, que llamamos nosotros el anticristo.